por un lado, que hay personas que pueden llegar a tener 3 obras sociales, que eso, entonces esa persona le está pagando a 3 organismos distintos, cuando le podría estar pagando a una solo, muchísimo menos. Eh, y estoy pensando en el caso, como les decía, por ejemplo, mi mamá es pensionada y es jubilada. Por la pensión de mi papá, ella tiene derecho a tener cobertura de ceros de la provincia de Chubut. Por su cuenta, por el trabajo que ella hizo, por su jubilación, tiene acceso a PAMI. Y si ella quisiese, podría pagar a OSDE, supongamos que es una prepaga. Entonces ella tendría, supuestamente, imaginemos, 3 servicios, lo cual implica una superposición de prestaciones, ¿sí? Y esto se suele dar en nuestro país. Entonces, hay no hay una racionalización, no hay una racionalidad en el gasto que se hace en materia de salud. También con esto de la superposición de prestaciones podemos interpretarlo como, bueno, de pronto en un mismo lugar, en una misma ciudad, hay demasiados profesionales, supongamos, no sé, kinesiólogos. Y realmente tal vez harían falta más anestesiólogos por ahí. Pero hay una superposición de prestaciones. Hay como ciertos excesos que no están demasiado controlados, que en otros países sí se controla mucho más. Entonces, por otro lado, hay una y sobreutilización de recursos. O sea, por un lado, hay recursos que no se utilizan, que existen pero no se utilizan, y hay otros recursos que son escasos y que se utilizan por demás. Una y sobreutilización de recursos. Entonces, ¿a qué se refiere? Por el lado de la subutilización de recursos, es que a veces puede haber algún instrumental. Por ejemplo, yo me acuerdo hace unos años, no sé ahora, pero en Caleta Olivia se había inaugurado un hospital que tenía su instrumental nuevo y demás, pero que no tenía los suficientes profesionales para que atiendan ese hospital. Entonces el hospital estaba en ese momento, ahora no sé, supongamos hace 10 años, estaba bastante vacío. Entonces había una subutilización de recursos en ese momento. Por ejemplo, y así otros pueblos o ciudades que son más chiquitos, donde se hace un gran hospital, pero no hay suficiente personal, entonces a veces hay capaz demasiadas camas, demasiado todo, y la verdad que no se usa. Pero hay otros lugares donde hay una sobreutilización de recursos, donde uno de esos tubos de oxígeno o una cama o cualquier instrumento no descartable que se use en un hospital, se utiliza más allá de su vida útil. Entonces puede empezar a funcionar mal o puede acarrear unos ciertos problemas que si utilizásemos el recurso como el último que se inventó, nos evitaríamos un montón de problemas. Sería mucho más fácil manejar esos instrumentos que ya son todos de plástico, que son todos livianos, que ya está todo pensado para que sean más sanitarios. Creo que se entiende, ¿sí? Después, hay un acceso desigual a los servicios. El sistema en general cuenta con un montón de servicios, pensemos. Pero ese acceso es desigual.
Hay gente a la que accede a muy poquitos servicios, a servicios que además de ser pocos, son a veces no se dan en las mejores condiciones. Y esto obviamente pensemos en nuestro hospital regional, que los servicios que puede proveer están acotados porque está sobredemandado ese hospital, sobre los profesionales, sobre sus recursos, sobre cualquier cosa. Y por otro lado, bueno, en general Comodoro, en el sistema de salud en Comodoro está como al límite en todas sus... eh, es difícil pensar en que haya servicios de más en Comodoro en general. A mí me cuesta pensarlo. Eh, no creo que haya demasiados de nada. No hay demasiados profesionales de la salud, no hay demasiados enfermeros, no hay demasiados consultorios. Todo está así como al límite. Pero, no sé, habrá otros lugares donde haya más servicios de la cuenta y que aún así eh, el acceso, hay gente que tiene más acceso a más cosas, que puede ir a lugares donde no tiene que esperar nada para que lo atiendan, donde se puede hacer 30.000 consultas al año y la obra social se las cubre, no hay problema. Eh, y otra gente que no, que sí o sí para acceder a algo, a algún servicio, tiene que hacer una cola inmensa, tiene que esperar días, el turno se lo dan para dentro de 2 meses, eh, todo esto. Y esto plantea un acceso desigual a los servicios. Una amplia cobertura territorial, dice. Entonces, en Argentina, por suerte, que es un territorio bastante grande comparativamente con otros países, el sistema de salud llegó a expandirse a todos los rincones del país, más o menos, pero llegó a producirse eso. Y creo que vamos a ver que sobre todo durante el peronismo se produce una gran expansión del sistema de salud y que esto llega a cubrir el territorio. Eh, Porque si no, el problema es que para cualquier cosa yo necesito trasladarme a una gran ciudad. Eso sucede en nuestro país, pero relativamente. Eh, relativamente. Sí o sí hay un hospital en casi todos los pueblos. Eh, y otra característica sería la fragmentación de ese sistema de salud. Pero creo que eso lo vamos a ver ahora. Algo que está fragmentado es algo que está separado, que no actúa en conjunto y que tiene todos sus pedacitos separados. Y no hay algo que lo guíe y lo direccione hacia un mismo lado. Entonces, como son todos pedacitos, este sistema, cada pedazo del sistema va para lugares distintos. Bueno, a ver, voy a ver qué pusieron, porque vi que había algunos mensajes. A ver. Em, no sé cuál es la consulta de Jacqueline, en definitiva. Em, yo ya dije que cuando estén todos corregidos le vamos a subir una lista completa con las correcciones. Y que de todas maneras no sé cuál es el apuro para que corrijamos los trabajos. Bueno,
no me tengo que olvidar de cortar el video en un ratito. Bueno, acá lo que tenemos son... hasta acá por eso, no sé si quieren hacer un comentario, no sé si me ven bien, no sé si les surge alguna duda y demás. No sé si ya empezaron a leer los textos que les mandé. No me acuerdo, me quedé con la idea de que me había olvidado de mandarles, pero yo creo que al final se los mandé. ¿Cuál es la bibliografía que se viene? Igual lo dije en los videos, pero ahí lo chequeo. Sí, claro, el último mensaje ahí les mandé la bibliografía. Bueno, entonces sigamos. Pero digo, o sea, hasta acá se entiende. Ustedes si no entienden algo que digo, me avisan. Entonces, vamos a ver entonces un poquito de la historia entonces del sistema de salud. Que esto, si no me equivoco, estaba en el texto de Arellano, o me equivoco. A ver, que tenían de la vez pasada. Me quiero fijar eso. No, Perrón era. Claro. Quiero ver esto. Claro. Y yo les dije que ustedes tienen Tobar para este tema de la historia del sistema de salud. Pero yo también me estoy basando en Perrone, entonces, para pensar esto. Bueno, entonces en un principio, si nos vamos bien al principio de nuestro comienzo en América, éramos una colonia o este territorio que ahora, donde estamos nosotros en la Patagonia, en realidad no había nada, ninguna civilización, sino que había pueblos nómades. Pero pensando entonces en lo que sería ese pasado argentino que todavía no era argentino, básicamente las prestaciones de salud que había, eran generalmente instituciones públicas, auspicios, que hospital y auspicio es lo mismo, y eran estos públicos, y generalmente, y si no, eran privados y eran atendidos por religiosas. Y que de hecho hay muchos que sobreviven en estas ciudades coloniales argentinas como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, que son hospitales o clínicas que tienen nombres de santos y que todavía hasta el día de hoy a veces atienden algunas monjas, que las monjas son enfermeras. Monjas enfermeras o enfermeras monjas, como quieran. Después de la independencia, que aún todavía no había Estado argentino, después de la independencia, no existía la Argentina, empezó a haber un servicio médico específico de la ciudad de Buenos Aires, y ahí se funda la UBA. Ya existía antes la Universidad Católica de Córdoba, por ejemplo, pero esto indica que ya en este siglo XIX van a empezar a surgir algunas universidades, sobre todo en estas ciudades más grandes.
que piensen que en esta época todavía hay muchas ciudades que no existían. No existía ni siquiera existía La Plata, por ejemplo. No existía, me parece que Mar del Plata. Todo lo que abajo del río Salado en provincia de Buenos Aires era todo inhóspito. Y era parte para ellos de la Pampa, que era lo mismo que la Patagonia. Eh, Solo había digamos, la frontera era muy arriba y era una línea imaginaria entre Mendoza y Buenos Aires. De ahí para abajo no había civilización. Y de ahí para arriba tampoco era que había mucho más. Había como un recorrido que llevaba hasta Santa Fe, Córdoba y Tucumán, eh, y no mucho más. Y después un poquito la Mesopotamia, pero no había mucho. Bueno, pero surge la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Entonces ahí surge la capacitación y la formación de médicos, por ejemplo. Y también en esa época de la post-independencia, que serían los principios del siglo XIX, aparece la Sociedad de Damas de Beneficencia, que era una asociación de mujeres generalmente patricias de familias de élite distinguidas, ricas, que, que se consideraba prestigioso esto que veíamos con Weber del estatus, daba estatus social participar de estas asociaciones de beneficencia, que a veces era la donación simplemente de dinero para estas instituciones de salud o también el voluntariado eh, en esos servicios médicos. Después, con la construcción del Estado argentino, que esto para nosotros los historiadores, esto aparece recién a fines del siglo XIX. El Estado argentino, con esa palabra argentina que no existía antes, empieza a fines del siglo XIX recién. Y ustedes en la segunda mitad del siglo XIX van a existir las primeras presidencias, que son algunos de los próceres que están en los billetes, como Sarmiento, Mitre y Avellaneda. Pero realmente la piedra fundacional del Estado argentino la pone Roca, y con la conquista de la Patagonia y también de territorios en el norte. O sea que la construcción del Estado argentino va de la mano con el exterminio de los pueblos originarios. Esto es así. Y lo que se da ahí, ya empieza a haber una diferencia clara entre un organismo nacional. Esto es lo que nosotros vimos sobre la construcción del Estado, esto de qué es lo que tiene que tener un Estado. A eso también nos referimos. Esto se da recién en esa época, a fines del siglo XIX. Entonces, va a haber ahí recién ahí un poder nacional que se diferencia de un poder provincial. Y ahí la gran diferencia tiene que darse entre la provincia de Buenos Aires y este poder nacional que se ubica en la capital federal, que además era la capital de la provincia de Buenos Aires. Pero por eso es que en esa época se crea La Plata, y se crea para que la provincia tenga una capital en otro lado. Bueno, en esa misma época es que se producen todas esas inmigraciones que se van a seguir produciendo, ¿sí? Pero empiezan a llegar los extranjeros europeos, que van a ser españoles y italianos sobre todo, pero además del sur, y después también van a llegar de todas partes del mundo a hacer la América.
que además esto se impulsa en esa época por el Estado argentino. El Estado argentino en las primeras escritos que hay sobre cómo se va a hacer la Constitución, ahí ya se piensa en esto de que, Sarmiento sobre todo, de que tiene que haber políticas que promuevan la migración de gente, de que venga gente a la Argentina. Por eso nuestra Constitución ya muy desde su... Si ustedes leen el prefacio, ahora ya no me acuerdo ni cómo se llama, este pequeño texto con el que empieza, ahí ya mismo está esto de que esto está abierto para todos los que quieran venir. Bueno, y ahí se va produciendo un crecimiento poblacional. Entonces, como ya habíamos visto, cuando hay aglomeración de gente y sobre todo esa aglomeración de gente no está muy planificada, empieza a haber epidemias. Empieza a haber enfermedades que se van de control porque hay demasiado contacto entre la gente. Por eso, porque hay una mayor urbanización. Crece muchísimo la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que antes era como una ciudad, bueno, más o menos, pero no era la cosa inmensa que es ahora. Yo ya les hablé de los higienistas, que eran estos médicos que empezaban a tener un poder, a tener influencia sobre estos gobiernos, y entonces los gobiernos empezaban a tomar medidas higienistas, tanto en la ciudad como en todo lo que estuviera a su alcance. En esta época, de todas maneras, el Estado todavía no se mete mucho con la salud directamente, en el financiamiento de la salud. Pero sí se van a tratar de implementar algunas medidas, sobre todo de la mano de estos médicos higienistas, que van a influir, por ejemplo, en la planificación de cómo se arma una ciudad. Esto también, en este crecimiento en la urbanización, se va planificando, por ejemplo, esto de que haya plazas sí o sí, en un radio de 10 cuadras tiene que haber una plaza, sí o sí, porque eso va a contribuir a que haya oxígeno, a que haya aire, y que va a promover la salud. Y eso es algo que viene del Consejo de los Médicos, que es algo que se produce no porque haya una tradición ni nada, sino que se produce por consejo médico, de que yo ya les conté, de que haya grandes avenidas donde también haya árboles, para que haya circulación del aire también, para que haya sol, luz solar, que no sea todo una cosa encima de la otra y de pronto nadie tiene sol. De cómo se va a cuidar la vereda, de que la gente vaya perdiendo el hábito de tirar sus residuos en la calle directamente, y que haya un servicio de recolección de la basura, por ejemplo, de que haya redes cloacales que tiran esa basura ya directamente por un caño. Todo eso se tuvo que planificar y todo eso se dio en esa época. No sé. Bueno, voy a poner pausa por las dudas y ahora seguimos.